Hola Camila, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, me encanta esto. Se lo digo a todo el mundo que es tan hipócrita esta entrada porque es falsa. Sí, Es mentirosísima. pero el Pero cariño es cierto. sí, es cierto, efectivamente. Oye, a ver, para que vean lo falsa que es esta entrada, que la Camila Valenzuela León, ella, escritora, académica, feminista, vegana, me entregó este libro antes de partir la conversación, que se llama Las Durmientes, está recién salido del horno. Sí. Es un libro bien particular, me gusta mucho, hojas negras, tinta blanca. Y de alguna manera, esto me rememora como una especie de aquelarre. Sí. Y a propósito de que ella es feminista y todo, el otro día justamente con mi hija fuimos a ver una exposición muy bonita en el Bellas Artes, se las recomiendo, son mujeres artistas sobre mujeres. Y las brujas han estado tan desacreditadas en nuestro Sí. país. Bueno, en el mundo. En el mundo en general, sí. Sí. Pero es que hay partes donde se ha ensalzado la figura de la bruja, Pero siempre con igual cierto desde respeto. una perspectiva patriarcal. Sí, de verdad, Sí. tienes toda la razón. Entonces, pues ya lo saben, recién salido del horno Las Durmientes, de Camila Valenzuela León, para que lo tengan ahí en perspectiva y lo compren. Ella es... Me llamó la atención, fíjate, porque te googleé y salía que eras escritora juvenil. Quiero que conversemos un poco de eso, pero cuando partamos y no somos nada que parte ahora. Camila, bueno, en la presentación ya hablamos de este libro, Las Durmientes, pero yo quiero entrar de lleno a cómo se establece este género nuevo, porque también veía que tú has dado algunas entrevistas vinculadas al género de lo juvenil y hablabas también de esta perspectiva que se ha desarrollado a partir de Harry Potter o a partir de estas novelas románticos juveniles que después derivan en el cine. ¿El mundo latinoamericano y el mundo chileno lo ve desde la misma perspectiva de la literatura juvenil? Sí, mira, en primera instancia hay que decir que el término de literatura Es que a mí me juvenil llama la es atención. bien complejo. A Sí. ver. Nosotros, digo nosotros porque yo estoy dentro de un grupo que se llama La Otra Lig ¿Ya? y además coordino 2 diplomados en el IDEA, el Instituto de Estudios Avanzados de la USACH, Sí. que son justamente dedicados a la literatura juvenil, infantil y juvenil. Perfecto. Y lo que establecemos desde el comienzo es que ya el nombre es bien complejo, porque se le llama LIG a toda esta literatura infantil y juvenil que en primera instancia invisibiliza a los adolescentes, ¿no es cierto? Porque un cabro o una cabra de 13 años no lee igual, no lee lo mismo, no tiene los mismos intereses que alguien, que un joven de, por ejemplo, 23. Entonces, ¿cómo podemos decir literatura juvenil si es que ya en términos de etarios hay cierta complejidad? Sí, claro. Por otro lado, también, ¿quién está diciendo lo que es literatura juvenil? Generalmente son las mismas editoriales transnacionales que dividen la literatura según edad, como ya de 6 a 8 años tales libros, de 8 a 10 tales libros. ¿Y qué impide, por ejemplo, a un niño que está leyendo la colección de la serie roja, que te invento, es de 13 años, saltar a la serie azul, que es de 14 años, si es que el niño tiene 13? O sea, ¿cuál es el deslinde en el fondo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura? ¿Cómo se establecen esos límites? Exacto. Entonces, yo creo que la primera forma como de empezar a definir este género o subgénero, o varios lo han llamado de distinta manera, es viendo las problemáticas que hay en torno a esta literatura. Y desde ese punto de vista, ya que hablas de problemática y hablas también de esta necesidad de estructurar un poco o de establecer una mirada más concreta de los jóvenes, pero además muy como de tal edad eres así, de tal edad eres así, de tal edad... Perdón, la gracia de la literatura es que sea universal, ojalá también adultos lean literatura, comillas, juvenil. El otro día, mi hija menor tiene 15 años y terminó de leer 1984 de Orwell. Y fue súper interesante también que lo leyera porque efectivamente abre una perspectiva respecto a lo que pasa incluso en el mundo moderno. Es sorprendente lo visionario de Orwell respecto a la sociedad actual, ¿no? A la sociedad actual. Él hablaba de 1984, en 2019 estamos viviendo un poco eso. En ese sentido, Camila, esa problemática también se traduce dentro de las temáticas de este tipo de literatura. Claro, de todas maneras, porque ahí lo que sucede en el fondo es que en primera instancia nosotros, claro, decimos que es literatura, nosotros adultos decidimos Claro. qué es la literatura juvenil, qué deben leer los jóvenes según lo que nosotros estipulemos, es decir, para las editoriales, sobre todo las transnacionales, es vender. En el fondo,
lo que hacen es traer un imaginario principalmente gringo, lo traducen y se lee esta literatura juvenil como si fuera un bestseller de adulto. Y por otro lado está la educación, ¿no es cierto? Gran parte de estas obras entran a colegios y ahí también hay un deslinde de que los mismos profesores o las mismas instituciones educacionales dicen, bueno, este libro sí es apropiado para jóvenes y este no, porque por ejemplo trata temas de diversidad sexual o trata temas de dictadura, entonces no, esto es muy complejo, no, esto no va en el colegio. Y eso obviamente que permea a muchos autores y me imagino que también a muchos editores más pequeños, en el sentido de que, por ejemplo, tenemos autores que están dispuestos a ir con esas corrientes, ya sea editoriales o educacionales, pedagógicas, didácticas, formativas, y eso llega a los contenidos. A mí me ha pasado en algunas editoriales que me han pedido, por ejemplo, que corte finales o que censure ciertas cosas. ¿Cómo lo viví eso? Yo lo que hago siempre es relevar el texto por sobre el didactismo, o sea, a mí no me interesa en el fondo que me lean a partir de una corriente formadora, a mí no me interesa pedagogizar mi literatura, al contrario. Entonces, si me piden que corte un libro, o sea, un final, les digo que no. Trato de luchar y de generar esa tensión en el texto y relevar el texto por sobre lo que me puedan llegar a pedir, ya sea desde el mercado editorial o desde el mercado educacional. En ese sentido, ¿qué es lo que pasa con una persona que trabaja en los ámbitos creativos, lo que ocurre hoy día con la cultura en Chile? Porque creo que los espacios culturales están cada día más restringidos, están cada día más denostados, los medios de comunicación se han dedicado a establecer la idea de que la cultura es una lata, sí. O sea, ese es como el concepto. O que el libro es un bien muy caro, innecesario, sí, aburrido. Es muy sorprendente todo lo que se establece en función de eso. ¿Cómo ves tú el tema de la cultura en Chile, sobre todo por lo que acabas de mencionar? Sí, yo lo veo sin duda bastante problemático, siendo mujer de todas maneras. Además hay una suerte de habitar un campo literario desde la periferia o desde la resistencia, digamos. El campo literario, al igual que toda la vida, está dominado por varones. Entonces eso también problematiza mi rol como autora, porque yo puedo querer dar muchas batallas, pero entrar a ese campo es difícil, y es aún más difícil para mí, que me dedico además a la literatura juvenil, que ha sido muy mirada como por encima del hombro, ¿cachai? Como la hermana chica de la literatura para adultos. Y eso tiene que ver porque vivimos en una sociedad que es adultocéntrica, que es patriarcal. ¿Te fijáis que hay varias ideologías, sí, claro, que de alguna manera están permeando? Claro. Y en ese aspecto me parece muy interesante porque también cómo se establece esta mirada que es finalmente diferenciadora pero inclusiva en este relato social que se ha desarrollado a través de la historia, que tiene que ver con el patriarcado, y que además es muy complejo, porque finalmente a muchos hombres, yo me voy a excluir un poco, pero un poco también, porque yo soy educado en esto, nos picanea, sí, nos provoca, ¿no? Y finalmente establecemos discursos de defensivo y se genera esta cuestión que finalmente yo creo que es muy nocivo, que es casi como de ustedes y nosotros, sí, en vez de generar una sociedad inclusiva, realmente inclusiva, donde hay un respeto y una equidad concreta. ¿Cómo se lucha desde el ser mujer, trabajar en algo que está mirado por sobre el hombre, etcétera, etcétera, que no debe ser fácil? Bueno, mi forma de activismo, más allá de ir a todas las marchas y de participé durante 2 años en un colectivo feminista, pero más allá de eso, mi bandera de lucha es la literatura. Entonces yo me muevo entre 2 ejes. Por un lado la academia, sí, claro, y ahí hay mucho que hacer todavía. Este año, a mediados de año, justamente va a salir en el Instituto de Estudios Avanzados de l'USACH un diplomado que es sobre perspectivas feministas en la literatura infantil y juvenil. Y fue una propuesta que me demoré mucho en hacer, que finalmente aceptaron desde la universidad, y bueno, ahí claramente hay un nicho. Como la mayoría de las personas que van a los diplomados son o profesores o bibliotecarios, entonces ahí hay una forma de generar esa conciencia a través de la literatura y desde el campo académico. Y por otro lado también está el campo creativo, literario como creativo, digamos, y ahí está
todo lo que yo escribo de alguna forma tiene que ver con lo que yo pienso y cómo pienso el mundo, que por un lado tiene que ver con el feminismo y por otro lado también con el veganismo, porque no nos olvidemos de que la mayoría de los animales están exactamente en las mismas condiciones de manteniendo todos los niveles, por supuesto, que, por ejemplo, los judíos en el holocausto. O sea, estamos viendo un holocausto animal y absolutamente nadie hace nada. Pero eso tienes toda la razón. Desde ese punto de vista hay algo que me parece muy relevante y que tiene que ver efectivamente con estar en ciertas trincheras que permiten visibilizar. ¿Es visibilizado la literatura en este sentido expuesta positivamente en medios más tradicionales, o por el contrario se invisibiliza este tipo de cosas y este tipo de discursos? Yo creo que ahí tengo que hablar como desde mi perspectiva personal, en el sentido de que yo soy como bien hacia adentro, soy muy bajo perfil, entonces me han invitado de caleta de programas y siempre he dicho que no. Esta es de hecho la primera entrevista como televisada, la que digo que sí, porque me dijeron que era algo pequeñito. Entonces, si bien me han dado las oportunidades como de explotar una posición quizás más masiva de lo que yo hago, a mí no me interesa tanto eso, me interesa más el trabajo de nicho. Creo que ya hay varios escritores y varias escritoras que hacen sus videos en Instagram, que van a la tele, que en el fondo que están ocupando sus lugares. A mí me interesan los lugares que son más pequeños y que quizás tienen que ver con, como te decía antes, con esa resistencia. Perfecto. Se nos acaba el tiempo, la verdad es que siempre se me hace muy corto, pero bueno, son conversaciones cortas en realidad. Las Durmientes de Camila Valenzuela León, acá está. Ya salió, ya está en varias librerías, entiendo. Sí, la pueden encontrar en la que leo Pedro Valdivia, en TAC, en Altamira, en Feria Chilena del Libro, y si no también por venta directa en los libros del PC Espiral. Ya lo saben, entonces. Camila, quiero agradecerte que hayas venido para acá, y la verdad es que nada, pucha, este es un espacio que tratamos de que sea justamente no solamente inclusivo, sino que efectivamente sea una contraprogramación a lo que se está haciendo en otro lado. Sí. Así que muy contento de que hayas estado acá y felicitaciones por lo que estás haciendo desde el inicio. Muchas gracias. Ya, nos vemos, chao. Chao.